déjame que me vaya y que con ella muera. Seguimos en Palabra de Campo y es momento de hablar de la actualidad, de la coyuntura, de la economía y de la política, y lo hacemos con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos. Muy Gran bien. sábado. Muy bien, buen sábado. Bueno, evidentemente hay una noticia que tiene que ver con lo económico. Me gustaría empezar por ahí, por supuesto que tenemos muchos temas para charlar, pero la semana terminó con un riesgo país por abajo de los 1.000 puntos, que es una noticia, insisto, desde el punto de vista económico, muy buena para el gobierno, o al menos lo veo así. ¿Es realmente una gran noticia? Para el gobierno sí, en función de lo que ha trazado el presidente Javier Milei como su política de privilegiar y no negociar bajo ningún concepto el equilibrio fiscal. El déficit fiscal no se modifica, no se toca, no hay posibilidades de que haya déficit fiscal en su concepción, y esto el mercado al principio lo veía como algo lejano, le generaba cierto escepticismo. Se fue convenciendo con el correr de los meses, e incluso te diría que esta semana el convencimiento se dio con más claridad, sobre todo por dos anuncios que llegaron desde los Estados Unidos por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Uno de ellos tiene que ver con fondos que va a enviar el Banco Mundial para diversos programas sociales y demás, pero también confirmó Caputo que consiguió un repo, que es un préstamo de bancos privados, por una cifra cercana a los $3.000 millones, que despejaría la duda sobre el pago de los próximos vencimientos de la deuda argentina con los privados, no con el Fondo Monetario Internacional, que eso le ponía un poco de ruido al mercado en si Argentina estaba acumulando los dólares necesarios para poder afrontar esos compromisos, básicamente a comienzos del año próximo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esas noticias volvieron a ser apetecibles los bonos argentinos. Vos sabés que el riesgo país está directamente ligado con la cotización de los bonos globales, los que, si uno observa en la pantalla, hay mucha más gente familiarizada con estos términos en los últimos años, porque se ha hecho mucho más cercano poder acceder, por ejemplo, a plataformas digitales y comprar un CDR, o comprar un bono, o comprar dólar MEP, o dólar contado con liquidación, que justamente se hace a través de la compra y venta de estos bonos, y son los bonos que comienzan con la sigla GD. Son los bonos globales en dólares, que son de alguna manera los que repercuten después en el dato del riesgo país que elabora la JP Morgan. Esos bonos han venido subiendo en su precio en las últimas semanas, mucho. En la última se consolidó esa suba y eso impactó de lleno en el valor del riesgo país, que después de, por lo menos desde agosto del 2019, que no estaba por debajo de los 1.000 puntos básicos. Tremenda noticia, totalmente. Nos metemos en lo político, Seba, que vos has venido siguiendo en los últimos días. Hay la interna del peronismo la charlamos la semana pasada, siguió avanzando, esto siguió su evolución lógica, y por supuesto después doy un paso más sobre esa interna y me voy hacia lo que ya se habla, que son las elecciones legislativas del año que viene, donde claramente aparece fuertemente la presencia de Cristina para ser la gran opositora contra el gobierno. Sí, de hecho, parte de esa interna tuvo un capítulo preponderante ayer viernes en Radio 10, sí, con la entrevista que le hace Jorge Rial a Máximo Kirchner, ¿no? Donde exacto, ratificó que hay por lo menos en el diputado Máximo Kirchner, un distanciamiento muy claro y muy concreto de Axel Kicillof, que dijo Máximo Kirchner: nosotros creíamos que iba a ser el candidato natural en el 2027, ahora eso hay que discutirlo, ¿no? Bueno, me parece que fue una definición muy clara de cómo está esa relación, que por más que se haya visto una foto en la semana entre Cristina y Axel Kicillof allí en La Plata, en el aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, evidentemente la frialdad se notó en el ambiente, y eso repercute en esta interna, que tendrá también seguramente impacto en la definición de las candidaturas del peronismo el año próximo. Habrá que ver cómo se va a ir resolviendo esa cuestión, que tiene además, Daniel, y esto me parece que hay que empezar a marcarlo, yo sé que es lejos todavía, que muchísima gente que nos está escuchando a esta hora, sobre todo los trabajadores o los empresarios vinculados al campo, están pensando en, bueno, si va a seguir lloviendo o no, si los números de la cosecha van a venir muy buenos, como algunos aventuran que va efectivamente a suceder, si va a haber o no cambios en las retenciones.
no están quizá no estén tan pendientes de las estrategias electorales. Pero yo le decía ayer a la tarde a un economista amigo mío que suele preguntarme de política, y yo a él le pregunto de economía. Digo, las elecciones en la Argentina terminan definiéndose en el conurbano bonaerense y en la provincia de Córdoba mayormente, ¿no? Es decir, el que hace una buena elección en Córdoba, claro, y equilibra en el conurbano bonaerense puede llegar a ser presidente y viceversa. Entonces, es muy importante lo que pasó aquí en la Argentina, porque el año que viene se vota con un nuevo sistema a nivel nacional, se vota con boleta única de papel, y me parece que todos aún no lo han incorporado como novedad sobresaliente. Y aquellos que piensan en la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires, si no hay modificaciones, la provincia de Buenos Aires ese día va a tener que votar con 2 urnas. Va a ser una elección concurrente. Por un lado va a estar la boleta única de papel para los cargos nacionales, y por otro lado las boletas para los cargos provinciales y locales. ¿Qué significa esto? Que si Cristina Kirchner, o el que sea, es candidato, pierde el famoso efecto arrastre de la boleta. Es decir, Cristina Kirchner, que me cuentan está muy bien en los números en el conurbano bonaerense, y este es un dato que además no es que me lo cuentan desde el peronismo, me lo cuentan incluso fuentes cercanas al gobierno de Javier Milei, que es muy bien. Y que es la dirigente política de la oposición con mejores niveles que cualquier otro, claro, y que pondría en serios aprietos al oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso también para el oficialismo es harto importante dividir toda esa oferta electoral, tratar de que haya varias opciones peronistas o filoperonistas que en realidad vayan a quitarle votos a Cristina, pero Cristina tiene una ventaja, que es un voto muy consolidado, quizá de un techo bajo, pero de un piso alto. Es decir, hay un voto muy consolidado que la elige a Cristina, y solamente a Cristina. Entonces, eso, digamos, es importante, que ese techo no tenga posibilidades de ser perforado en función de si no hay alguna otra oferta cercana al peronismo. Y eso es lo que está claro, está trabajando el gobierno, que a esta altura hay que decir que voluntaria e involuntariamente está consiguiendo sus objetivos de dividir todo el frente político que tiene enfrente. El radicalismo se dividió en la semana también en la Cámara de Diputados, tal cual, y se partieron los bloques. El peronismo tiene sus discusiones internas que probablemente desemboquen también en una división el año próximo. Bueno, hay que ver si el gobierno tiene la habilidad de poder hacerse de esas ventajas que le permite obviamente manejar el poder, o tener el manejo del poder desde el Estado, que aún siendo un Estado denostado, en muchos casos se utiliza y mucho para generar este tipo de situaciones. Estoy pensando, Seba, claramente este panorama de la provincia de Buenos Aires va a ser determinante, y ahí tomo una frase que es de Elisa Carrió también de las últimas horas de ayer, donde decía que Milei está jugando con fuego, si Cristina gana en la provincia cae el gobierno. Es fuerte, como todo lo que dice Carrió siempre. Sí, a ver, cuando intento interpretar lo que dijo Carrió, que está jugando con fuego porque está alentando la polarización con Cristina, eso está claro, ¿no? Algo parecido, vos sabés que dijo el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, no con el mismo concepto de que si gana Cristina se caiga el gobierno de Milei, pero dijo Monzó, bueno, tanto la promoción a Cristina no vaya a ser cosa que Cristina le termine ganando la elección el año que viene. ¿Qué significaría que Cristina le gane? Que gane la provincia de Buenos Aires, porque el año que viene las elecciones, si bien se vota en todo el país, son básicamente elecciones provinciales, que después, por supuesto, tendrán impacto en la próxima conformación y en la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En este caso, la provincia de Buenos Aires no elige senadores, pero sí otras jurisdicciones en la Argentina. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que también hay que mirar allí con mucho detenimiento, donde se libra la puja Libertad Avanza y el PRO. Aventurar que un triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires sería el final de Javier Milei o del gobierno de Javier Milei, hay que tomarlo también como de quien viene, ¿no? Elisa Carrió suele tener este tipo de expresiones que sacuden, que generan polémica, que generan discusión,
pero no siempre se ha cumplido lo que dijo Carrió, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, sigue Carrió en su exaltación de la cruz con su empresa de ropa, digamos. De todas maneras, no podemos negar que si Cristina sale fortalecida el año que viene, bueno, va a ser también un condimento adicional en los 2 últimos años del gobierno de Javier Milei, porque se va a envalentonar ese sector del peronismo. Sí, sí. Yo escribí en la semana que si bien hoy no lo van a reconocer, hay quienes cerca de Cristina piensan en que ella puede replicar o podría replicar, si sobre todo le va bien el año que viene, una cuestión muy similar a la que pasó en Brasil, con Lula volviendo después de haber estado preso, después de haber sido eyectada del gobierno antes de tiempo su discípula en aquel entonces, que fue Dilma Rousseff, después de haber sido proscripto por la justicia, termina presentándose a presidente y vuelve a ganar las elecciones ante un presidente como Bolsonaro, que tiene características muy parecidas a lo que es Javier Milei. Muy buena comparación, Seba, muy buena comparación. Entonces, hay quienes están pensando, esto no es un invento mío, es quienes están cerca de Cristina, o algunos que están cerca de Cristina, me dicen, ¿por qué no pensar en que se pueda replicar un escenario parecido al de Brasil? Obviamente con características distintas, no todos los países tienen el mismo proceso político, las mismas condiciones, la misma situación, pero observando esa polarización en Brasil, dicen, bueno, ojo que si a Cristina le va bien en la provincia de Buenos Aires, estamos otra vez en la discusión de cara al 2027. Por ello, yo vengo sosteniendo en mis notas que la pelea de fondo entre Cristina y Kicillof no es ni por el PJ de ahora ni nada, sino es por ver quién de los dos se posiciona como el principal referente de la oposición de aquí al 2027. Sin duda, sin ningún lugar a dudas. La caja de Pandora que abrieron la interna del PJ y la boleta única, de esto hablamos y de esto también escribió Seba Dumont en su portal en sebastiandumont.com.ar, está en las redes sociales, está en el canal de YouTube, también está en Instagram, así que Seba, ha sido espectacular repasar esto, charlar estos temas y por supuesto siempre le recomendamos a nuestros oyentes queridos de Palabra de Campo la recomendación de pasar por sebastiandumont.com.ar. Gracias como cada fin de semana, Seba, por la charla. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, Dani, un fuerte abrazo, buen fin de semana para todos y nos reencontramos Dios mediante la próxima semana. En una semana. Un abrazo. Abrazo, chao. Sebastián Dumont, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.